Señor, una vez más vamos a tener el privilegio de escucharte a ti hablarnos por medio de este libro y por medio de un ser imperfecto como yo, porque así lo determinaste. Tú moras en nosotros y tú nos capacitas y nos usas a pesar de nuestras fallas. Úngeme, te lo suplico, Señor. Lléname con tu espíritu y háblanos por medio de tu palabra, y que lo que nos hables cambie nuestras vidas para reflejar más a tu Hijo Jesús. En su nombre te lo rogamos. Amén. Hace algún tiempo escuché a un conocido predicador decir que la manera en la que se llevó a cabo la conquista de América Latina por parte de los españoles dio lugar a que se desarrollaran y a que se arraigaran tres de las características sociales más profundas de nuestros pueblos. ¿Y cuáles son esas tres características? El abuso de los más débiles, la infidelidad matrimonial y el desacato a la ley o la falta de sumisión ante las autoridades. ¿Y saben por qué se propició eso y se fue arraigando y se fue volviendo parte de nuestra cultura? Porque los españoles que vinieron y que nos conquistaron, al principio vinieron los puros hombres. ¿Y cómo creen que vivían aquí ya cuando ellos tenían el poder y tenían el dominio y el control de todos los pueblos acá? Pues vivían abusando de los pobres indígenas, vivían teniendo otras mujeres, porque todos casi estaban casados allá en España, caían en infidelidad y desacatando todas las leyes. No les importaba el quebrantar las leyes que se habían estado emitiendo para cuidar y para proteger y para tener misericordia de los indígenas. Y esas tres características se fueron arraigando y se volvieron parte de la nueva sociedad, de la nueva cultura que nació de la mezcla del español y el indígena. Y desgraciadamente todavía vemos esas características en nuestros pueblos. Y por tristeza, con que leamos cualquier periódico o con que veamos cualquier noticiero, cualquier día del año, vamos a comprobar que esos tres males siguen presentes en nuestro país, y estoy seguro que en otros países de Latinoamérica también. ¿Y saben cuál es el que se manifiesta tal vez en mayor proporción? El desacato a la ley, la falta de sumisión ante nuestras autoridades. Y se manifiesta de muchas maneras, desde las aparentemente más pequeñas o inofensivas faltas, como cruzarnos los altos en rojo, o como no ponernos el cinturón de seguridad, hasta las más grandes y más graves, como el homicidio o el secuestro o la extorsión o la trata de blancas. Esta mañana vamos a hablar de lo que Dios nos manda y de lo que Él espera de todos los que ahora somos de Cristo en cuanto a la manera en la que nos debemos relacionar con nuestras autoridades y con nuestros semejantes. Y veremos en el capítulo 13 que Dios nos va a hablar de cosas muy prácticas, muy concretas, pero que también son parte del caminar en el Espíritu, y que también van a demostrar que nuestras mentes están siendo renovadas cuando empecemos a vivir de esta manera y no como vive el resto de la cultura. Y vamos a empezar a dar testimonio de que no nos conformamos a este siglo en el que vivimos. Así que vamos a hablar del capítulo 13 y vamos a leer los primeros 7 versículos de Romanos. Romanos capítulo 13. Vamos a hablar del 1 al 10, pero voy a empezar leyendo los primeros 7. Dice así el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios,
y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor o respeto, ahí se debería haber traducido, al que respeto, respeto, y al que honor, honor. Lo primero que vamos a ver es que Dios espera que nos sometamos a todas nuestras autoridades. Dios nos diseñó de tal forma que nuestra convivencia en paz como sociedad solo es posible cuando todos los seres humanos vivimos bajo el principio de autoridad, de tener a alguien sobre nuestras vidas en sumisión a las autoridades que Él ha colocado. Y Dios colocó 4 autoridades sobre las vidas de los seres humanos. Ahorita nos vamos a concentrar en una, en la del gobierno o el Estado, pero vean las 4 que Él ha colocado sobre nuestras vidas, y que todos los seres humanos pasamos por etapas en las que estamos bajo esas autoridades, y en algunos de estos casos o en algunas de ellas seguimos bajo esa autoridad toda la vida. Colocó primero la autoridad del gobierno sobre los ciudadanos, y de esa no nos escapamos durante toda la vida. Colocó la autoridad de la iglesia sobre todos los creyentes. Tampoco nos escapamos de esa ya cuando venimos a Cristo. Colocó la de los padres sobre sus hijos, sobre todo cuando están pequeños. Y colocó la de los jefes o superiores sobre sus subordinados en los contextos laborales. Y Pablo empieza este capítulo diciéndonos que es un mandamiento de aplicación universal de parte de Dios, que todos nosotros nos sometamos a las autoridades que gobiernan. Por eso usa la palabra toda persona. ¿Sométase quién? Toda persona a las autoridades que gobiernan. Y luego nos da la razón detrás de este mandamiento. Y esa razón, la cual perdemos de vista muy fácil, pongan atención, ¿por qué nos debemos someter a toda autoridad? Porque esa autoridad que tienen los gobernantes proviene de Dios. Pablo lo menciona y lo repite aquí 3 veces. Dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y para nosotros es muy fácil olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque vemos que nuestras autoridades cometen errores y no son perfectas, como nosotros tampoco lo somos, y las separamos o no las relacionamos como lo que la Biblia nos dice aquí, como lo que realmente son. Son personas cuya autoridad viene directamente de Dios. Ahora, eso no implica que el Estado o el gobierno posee autoridad divina, y no debemos interpretar esto, porque sí es una autoridad que viene de allá directamente. No es del Estado, es de Dios, pero se la delega al Estado. Pero eso no significa que Dios mismo puso personalmente a los gobernantes, como a Hitler, como a Nerón, como a Stalin,
como a Herodes. No debemos culpar a Dios de eso. Nosotros los ponemos, o a veces ellos se ponen solos, ¿verdad? Y tampoco significa, y ahorita se los voy a explicar, que nunca nos podamos oponer a la autoridad que nos gobierna. Ahorita vamos a ver cuál es la única ocasión o los únicos criterios o las circunstancias bajo las cuales Dios nos permite resistir las autoridades que nos gobiernan. ¿Qué significa entonces que ellos tienen autoridad de parte de Dios? ¿Qué significa que resistirlos a ellos es resistir a Dios? Pues en primer lugar, significa que a toda autoridad humana le podemos decir lo que Cristo le dijo a Pilato en Juan 19, 10 y 11. Cuando Pilato le preguntó, ¿a mí no me hablas? Lo estaba interrogando ahí. Y le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Eso es lo primero que debemos tener presente. Toda autoridad, toda, la de nuestros padres, la de nuestros jefes, la de nuestros gobernantes, policías, tránsitos, toda autoridad que ellos tienen viene de parte de Dios y debemos someternos porque Dios se las delegó, y someternos a ellos implica someternos a Dios. También debemos tener presente que Dios, al haber instituido estas autoridades, nos está llamando a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a ellos. No nos debemos concentrar en sus fallas, en sus errores, en sus abusos. No. ¿Saben en qué debemos pensar siempre que veamos a la autoridad, leamos de la autoridad, nos relacionemos con la autoridad o hablemos de la autoridad? Lo primero que debemos pensar es, ellos tienen autoridad de parte de Dios y Dios me manda que los vea con la seriedad y con el respeto y con el honor que merecen por la autoridad que Dios les dio. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos esa actitud, que no los veamos como los ve la cultura, como a veces también nosotros los vemos quejándonos y burlándonos y juzgándolos. Y esto no es fácil, hermanos. No es fácil porque ellos cometen errores igual que nosotros, pero ¿saben cuál es una diferencia muy grande? Que los errores de ellos se publican todos los días en el periódico y aparecen en todas las noticias, y tus errores y mis errores no se publican tanto. Y además de que debemos reconocer que su autoridad viene directamente de Dios y que oponernos a ellos es oponernos a Dios, Dios nos dice aquí en el versículo 2 que si no nos sometemos a ellos vamos a pagar graves consecuencias. Vean cómo dice ahí al final del versículo 2. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Tal vez a algunos de ustedes les parezca esta advertencia un poco drástica, un poco exagerada. ¿Cómo que si no me someto a mis autoridades voy a recibir condenación? Pues así dice la palabra y no la vamos a cambiar. Y sin embargo, si analizamos a fondo esta advertencia que Dios nos da, vamos a ver que es perfectamente justa y congruente con el carácter justo y santo de Dios. Porque la razón por la que es una consecuencia tan grave es porque la falta que la produce es igualmente grave. No puede haber
una consecuencia ligera o insignificante a un crimen muy grande. Imagínense que alguien les robara el carro y ustedes van con el juez y le dicen, y ya sabe el juez dónde está su carro, y ustedes saben, y a lo mejor un vecino se los robó, y van y se quejan, y el juez dice, pues sí es cierto, él te lo robó, y es algo muy grave, es un hurto, es un delito, es una infracción flagrante de la ley. Pero ¿sabes qué? Lo voy a castigar con obligarlo a que le ponga gasolina roja a tu carro. Ya olvídalo. Le va a salir más caro traer tu carro. ¿Cómo respondería el pobre dueño del carro? Sería totalmente incongruente que un juez le diera un castigo que no corresponde al delito que se cometió. Y Dios no es incongruente. Si Dios dice que los que se oponen a la autoridad recibirán condenación, es porque los que se oponen a la autoridad están cometiendo una falta muy grave. Se están oponiendo ¿a quién? A Dios directamente, no nada más a la autoridad. Por eso es tan serio y tan grave esto. Aún nosotros, hermanos, que conocemos su palabra y que lo amamos y que Dios está transformando nuestra manera de pensar, aún nosotros perdemos esto de vista y con mucha facilidad quebrantamos leyes. Si para nosotros que amamos a Cristo y que respetamos su palabra, nos es difícil someternos y tener una actitud correcta ante nuestras autoridades, imagínense para los que no conocen a Cristo. Y repito, porque la Biblia lo repite, toda rebelión o falta de sumisión a cualquier autoridad establecida por Dios es una grave ofensa a Dios y siempre tendrá consecuencias terribles, tarde o temprano. El problema es, sobre todo aquí en México, muchas veces no vemos las consecuencias temprano, pero van a llegar. Y para Dios nunca es tarde. Les aseguro que van a llegar. Tan grave es el no someternos a la autoridad, que es la autoridad de Dios, que en Samuel, en 1 Samuel 15:23, Dios le habla a Saúl por medio del profeta Samuel y nos habla a nosotros también, y vean lo que le dice. Le dice en 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es no someterse a la autoridad establecida por Dios? Es desechar a Dios, es rebelarse contra Él. ¿Y qué dice Dios? Que esa rebelión es como si fuéramos idólatras, hechiceros, adivinos, gente que andamos en el mundo de las tinieblas buscando el poder de Satanás, porque eso es la adivinación. ¿Y qué representa eso? La peor rebelión en la historia del universo, que fue la rebelión de Satanás, que dijo un día, yo quiero ser Dios, ya no quiero vivir sometido a Él. Yo quiero lo que Él recibe, yo quiero esa adoración, yo quiero esa gloria, yo quiero ser como Él, así que me voy a subir yo al trono y voy a poner mi propio trono allá arriba del de Dios. Y esa es nuestra actitud cuando decidimos no someternos a cualquier autoridad establecida por Dios. Que Dios nos ayude a captar la importancia de vivir respetando siempre el principio de autoridad establecido por Dios para nuestras vidas en general. Porque si no respetamos ese principio, siempre va a venir dolor, daño, pérdida y eventualmente condenación a nuestras vidas. Miren, vean rápidamente de las 4 esferas de autoridad que Dios puso sobre la vida de los seres humanos, vean así rápidamente cuáles son las consecuencias. Si no nos sometemos a la autoridad del gobierno, la consecuencia es cárcel,
pérdida de la libertad, pérdida de disfrutar a tus seres queridos, de vivir en paz. Si no nos sometemos a la autoridad de la iglesia, la consecuencia es separación del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, falta de fruto, mal testimonio, entre otras cosas. Si no nos sometemos a los jefes o superiores en el mundo laboral, la consecuencia ¿cuál es? Pérdida de empleo, de ingresos, de reputación, de oportunidades. Si no nos sometemos a la autoridad de nuestros padres cuando todavía vivimos bajo su autoridad, a esos hijos la Biblia dice que les irá mal en esta tierra y que no serán de larga vida sobre la tierra. ¿Y por qué es todo esto? ¿Saben por qué? Porque así como el cumplimiento de todas las promesas de Dios es seguro, siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque Él es fiel. También el cumplimiento de todas sus advertencias es seguro porque Él es justo y santo. Les voy a poner un ejemplo. Durante los años de violencia aquí en nuestra ciudad, ¿saben cuántas personas murieron entre el 2008 y el 2010? Yo me aprendí las cifras y no se me van a olvidar nunca, para no olvidar cómo nos cuidó Dios durante esos años. En el 2008 hubo 1,700 homicidios. En el 2009 hubo 2,700 homicidios. En el 2010, 3,100. Y en el 2011, 2,100. En total, ¿saben cuántos murieron en Juárez y su municipio? 10,000 personas. De esas 10,000 personas de homicidios violentos, ¿cuántos creen que eran jóvenes? ¿La mitad? ¿El 60? ¿El 70? Yo creo que eran el 90 o más, el 90% o más. ¿Y saben cuál era una característica de las vidas de todos esos jóvenes que fueron asesinados? Que no se sometían a ninguna autoridad en sus vidas. Y se cumplen las advertencias de Dios. En Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hay un salmo, no se los puse aquí, pero dice que el impío no llegará ni a la mitad de sus días. Y todos esos jóvenes no llegaron ni a la mitad de sus días. Recuerdo que platicaba con los jóvenes de secundaria en esos años porque veíamos día tras día 6 muertos, 10 muertos, 12 muertos, 4 muertos, 15 muertos, todos los días. Y yo estaba estudiando el libro de Proverbios con los jóvenes de secundaria y les advertía esto. Pero la advertencia no nada más es para los jóvenes, es para todos ustedes y para mí. Dios nos manda a someternos a toda autoridad, porque el no hacerlo es resistir a Dios, y el que resiste a Dios recibirá condenación. Así que reconociendo que toda autoridad proviene de Dios y que es muy grave el no someternos a esa autoridad, vamos a hablar ahora de qué pasa si nuestros gobernantes abusan de su autoridad y si hacen lo contrario a lo que Dios les manda. Si en lugar de castigar a los malos, castigan a los buenos, y en lugar de elogiar a los buenos, elogian a los malos. ¿Nos debemos someter aún en una situación moralmente perversa como esa? Por supuesto que no. El principio bíblico es muy claro. Pongan atención. Dios nos manda a someternos siempre y cuando nuestra obediencia al Estado no resulte en desobediencia ante Dios. Pero si el Estado nos manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios nos manda, entonces nuestro claro deber cristiano es resistir, no someternos, desobedecer al Estado antes que desobedecer a Dios. Como Pedro y los demás apóstoles le contestaron al Sanedrín en Hechos 5:29, no lo lean, pero
Ahí Pedro y los demás les dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en esto consiste la desobediencia civil. ¿Y cuál debe ser el propósito de la desobediencia civil? Siempre debe ser demostrar nuestra sumisión a Dios, no nuestro desafío al gobierno. Tengan cuidado, porque muchas personas salen, protestan, marchan, no nada más por demostrar que se están sometiendo a Dios. ¿Saben por qué lo hacen? Por protestar contra el gobierno, por desafiar al gobierno, por hacer quedar mal al gobierno, por manifestar su odio al gobierno. Nosotros no podemos protestar así. Al contrario, al gobierno le debemos tener respeto, aunque no estemos de acuerdo. Y si vamos a protestar, y si vamos a tener que practicar la desobediencia civil, debe ser para demostrarle al mundo que nuestra prioridad es someternos a Dios porque lo amamos. Punto. Entonces, ¿cuándo es la única circunstancia en la que no debemos obedecer a las autoridades? Cuando nos pidan hacer algo contrario a este libro, nada más. Pero mientras nos pidan acatar cualquier ley, fíjense lo que les estoy diciendo, cualquier ley que no se oponga a este libro, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Sométete, obedécela, cúmplela. ¿Por qué? Por razón de conciencia, dice ahí, porque es lo que Dios espera de ti y porque lo amamos y es lo correcto ante Dios, y para evitar la consecuencia también. Y así como Pablo afirmó 3 veces que el Estado tiene autoridad de parte de Dios, ahora en los versículos 4 al 6, también declara 3 veces que el Estado tiene un ministerio de parte de Dios, que los que gobiernan, aunque nos parezca difícil aceptarlo, son ministros de Dios. Vean cómo lo dice ahí Pablo. Pues en el versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Lo que está diciendo Pablo aquí es muy importante, porque si queremos tener un entendimiento bíblico balanceado del Estado, es necesario abrazar estas verdades de que tanto la autoridad que ellos tienen como su trabajo, su ministerio, su servicio, vienen de parte de Dios. ¿Y saben qué implica esto? Implica que los que sirven al Estado como legisladores, magistrados, policías, recaudadores de impuestos, etcétera, son tan ministros de Dios como los pastores, los maestros, los evangelistas. Eso es lo que dice Dios. Son ministros de Dios, aunque a veces ofenden a Dios y no aman a Dios y no conocen a Dios como tú y como yo, pero no quita el hecho de que sean ministros de Dios. Recuerdo cuando estaba la violencia, ¿se acuerdan que hacíamos los panqueques aquellos para regalárselos a los policías? Y en una de las ocasiones que me tocó ir a orar por ellos, me permitieron dirigirles unas breves palabras, porque el capitán nos pedía que fuéramos muy breves, que nada más oráramos, y si les íbamos a decir algo muy cortito y muy breve. Y esto fue exactamente lo que les dije. Les dije, ustedes y yo tenemos algo en común, y más de lo que se imaginan, les dije, porque ustedes y yo trabajamos para el mismo jefe, para Dios. La Biblia dice que ustedes son ministros de Dios.
Porque la autoridad que tienen viene de Dios, y yo soy ministro de Dios, y la autoridad que tengo en la iglesia también viene de parte de Dios. Y se quedaron bien serios. Y luego yo oré por ellos y les agradecí que ellos arriesgaban su vida por nosotros todos los días. El ministerio que Dios le encargó al Estado es, por un lado, elogiar y promover el bien, y por el otro, restringir y castigar el mal. Y eso nos lo repite la Biblia en 1 de Pedro 2, 13 y 14. Vean cuál es su trabajo. Dice ahí Pedro: someteos por causa del Señor. ¿Por qué nos vamos a someter? Por causa del Señor, por amor al Señor, para la gloria del Señor, porque estamos siendo transformados, porque eso es caminar en el Espíritu, vivir sometidos a las autoridades que Dios colocó. Y dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, no nada más a las que nos caen bien o a las que son un poco más rectas o más íntegras, a toda institución humana, dice, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Cuando el Estado castiga a los malhechores, está funcionando como el agente que da lugar a la ira de Dios. Está en las manos de Dios, es un instrumento de Dios para traer su ira a los que merecen recibirla. Está funcionando, como dice ahí el versículo 4, como un vengador, pero vean lo que dice enseguida: un vengador de parte de Dios. Dios sí se venga de los que lo ofenden, y lo hace muchas veces por medio de los procesos legales y de la administración de justicia. Y aunque muchas veces la justicia no se aplica de manera correcta o de manera oportuna o pareja, Dios nos llama a obedecer y creer todo lo que declara. En Romanos 12:19, vean ahí un capítulo antes, en Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si Él dice que pagará, les aseguro que lo hará. Y debemos confiar que aunque aquí en esta tierra no se haga justicia perfecta, cuando Él venga sí se hará una justicia perfecta de la cual nadie escapará. Lo maravilloso, hermanos, es que a ustedes y a mí ya no nos debe dar temor esa justicia perfecta que Él va a ejecutar, porque la justicia que debería haber sido ejecutada sobre mí como pecador ya la ejecutó sobre su propio Hijo y le descargó a Él toda la ira que me debía haber descargado a mí, y lo hizo por pura misericordia y por puro amor. Y la otra parte del ministerio dado por Dios al Estado, la de promover y elogiar el bien, pues parece estar muy descuidada en nuestros días. Tal vez sea porque es tanto el mal que hay que castigar que a nuestros gobiernos no les alcanza ni el tiempo ni los recursos para promover y elogiar el bien. Pero aún así, de vez en cuando vemos en las noticias que se les otorga algún tipo de reconocimiento o de medalla o de placa o algún tipo de premio a las personas que han hecho una notable contribución para el bien de la sociedad. Gracias a Dios, eso no se ha perdido en su totalidad en nuestro país. Y Pablo concluye esta sección refiriéndose a otra función del Estado que no nos gusta, que más bien nos disgusta. ¿Y saben cuál es? Que el Estado tiene que hacerse cargo de la recaudación y de asegurarse del pago de nuestros impuestos. Vean los versículos 6 y 7, dice: pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo,
Al que temor o respeto, temor. Y al que honor, honor. En toda sociedad existen varios servicios que el único capaz de proveerlos es el Estado. Les voy a dar varios ejemplos. Esto lo estudié en mi carrera. Yo soy de carrera licenciado en economía. Y cuando estudié esto se me hizo muy interesante porque estaba muy joven y no captaba muchas cosas todavía. Pero unos maestros nos explicaban que los impuestos son necesarios. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué cuando empiece a ganar dinero me van a quitar una cuarta parte de lo que yo gano? ¿Por qué? A nadie nos gusta, ¿verdad? Y ahí nos explicaron, porque hay servicios necesarios en nuestra sociedad que el único que los puede proporcionar es el Estado, es el gobierno. Les voy a dar un ejemplo. El servicio de protección civil, de policía, de resguardar el orden en nuestras ciudades. Imagínense que no tuviéramos gobierno ni policías. O que tuviéramos gobierno, pero que no quería tener policías, no contrataba policías, nada más para otras cosas. Y que la protección ciudadana la tendríamos que contratar en lo privado, en lo individual, o poniéndonos de acuerdo ahí con nuestros vecinos. Imagínense el caos en el que viviríamos cuando fuéramos a una colonia donde no hay ahí ninguna protección y ninguna vigilancia. Ahí no podría haber ningún tipo de negocio, ningún tipo de servicios, de escuelas, de hospitales, porque como ahí no hay ley, pues todo mundo se podría robar y hacer lo que le diera la gana. A pesar de que vivimos en un país que deja mucho que desear, hay que agradecerle a Dios, hermanos, que tenemos protección en nuestras ciudades. ¿Y saben qué nos pasa cuando analizamos estas cosas? Nos pasa lo que nos dijo Steve la semana pasada, que como no vemos todo lo que quisiéramos ver, dejamos de ver lo que deberíamos ver. Y nada más estamos viendo lo que no hay y lo que nos falta y en lo que falla la policía y en lo que falla el gobierno, en lugar de ver lo que sí tenemos, lo que sí disfrutamos, lo que sí gozamos. Hay más orden que desorden en nuestras ciudades. Hay más pavimento que baches, aunque no lo crean. ¿Lo agradecemos o no? ¿Qué sale más de nuestras bocas? ¿Quejas por los baches o gratitud por todo lo que sí tiene pavimento? ¿Por qué? Para eso se pagan los impuestos, para que haya alguien a quien recurrir si te roban, si te atacan, si te amenazan. Hay que darle gracias a Dios que tenemos gobiernos que ponen a trabajar nuestros impuestos para tratar de preservar el orden y la paz y la armonía. Hay tanto que agradecer. Vayan a cualquier farmacia de la ciudad y vean cómo están los estantes. Está todo tirado, todo regado, todo semidestruido, o está todo ordenadito y en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no entran maleantes a llevarse lo que les da la gana y a destruir y a hacer destrozo y medio? ¿Por qué hay orden? ¿Por qué los que no trabajan y los que les gusta robarse las cosas, por qué no se las roban todos los días y a todas horas y en todo momento? Pues porque hay todavía orden, hay ley, hay autoridad que viene de parte de Dios y que castiga a los que quieren trastornar y quebrantar ese orden. Y eso ocurre aquí en nuestra ciudad. Si viéramos cómo son los países en los que predomina la anarquía, en los que se pierde la gobernabilidad y el orden, viviríamos infinitamente agradecidos de lo que tenemos aquí, hermanos. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud al pagar nuestros impuestos? Pues nuestra actitud debe ser gratitud, puntualidad,
cumplir con todo lo que debemos pagar. Porque aquí dice que no le debamos a nadie nada. Al que impuesto, hay que pagarle el impuesto que le debemos, aunque nos parezca injusto y aunque nos parezca muy alto. Porque esa es otra manera de someternos al señorío de Cristo y de imitar su ejemplo. Pues hasta Él, que es Dios y que es el dueño de todo, cuando se hizo hombre y vino a vivir en aquel país tan seco y tan pobre y tan pequeño, ¿saben qué hizo Dios? Pagó impuestos. Y cuando lo quisieron trampar sus enemigos, porque lo odiaban y siempre andaban acechándolo y vigilándolo para agarrarlo en alguna falla, en alguna tontería que dijera y poderlo matar. Cuando le mandaron a unos hombres a tentarlo, le mostraron una moneda y le dijeron: Señor, ¿es lícito que le paguemos impuestos al César? Y era una pregunta con hipocresía, porque no querían una respuesta, lo que querían era un error de parte de él para matarlo. Y pensaron, aquí lo vamos a trampar. ¿Por qué? Porque si nos dice, sí es lícito, páguenle al César, lo iban a acusar de traidor. Entonces tú eres un israelita traidor. Eres un judío que no ama a la nación judía, amas más a los romanos, y a la cárcel. Y si decía, no es lícito, entonces vamos a ir a hablar con el César. Y le vamos a decir que no quieres que le paguemos impuestos al César. Y también lo hubieran agarrado los romanos y lo hubieran matado. ¿Pero qué les contestó? Con su característica sabiduría, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Enséñenme una moneda. Y le dieron la moneda. Y les dijo, ¿de quién es esta inscripción? Y la imagen, ¿de quién es? Del César. Entonces, dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Tristemente, en esta área de los impuestos es una en la que más fallamos. Toda la población, incluyendo a los cristianos, fallamos en someternos a nuestras autoridades. Es muy común, sobre todo cuando no hay mucho trabajo, que la gente aquí en México trate de ganarse la vida vendiendo algo. ¿Por qué? Porque somos un país pobre, no se generan empleos para toda la población. Por si no sabían, en nuestro país hay como 50 millones de gente pobre, casi la mitad de la población. Y esa gente trata de ganarse la vida como puede y tratan de vender cosas. Pero al vender y al hacer negocio, nunca les pasa por aquí el pagar impuestos. Y todos los que ganamos dinero de lo que sea y como sea y por lo que sea, la ley nos dice que debemos registrarnos ante las autoridades y pagarle lo que nos corresponde. Y muchos cristianos lo ignoran totalmente. Y hasta se molestan cuando uno les dice: ¿ya te registraste? ¿Estás dado de alta? ¿Te estás sometiendo a las autoridades como dice aquí la palabra en Romanos capítulo 13? Y por eso les va mal económicamente también. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas como Dios nos dice, Él promete que nos va a bendecir, que nos va a prosperar y que no nos va a faltar nada. Pero nosotros caemos en esta rebelión, en esta actitud de someterme a lo que me conviene o a lo que me agrada y a lo que no. Así que en resumen de esta sección, Dios nos llama a reconocer que la autoridad y el ministerio del Estado provienen de Dios, y no solo a tolerar al gobierno como un mal necesario, sino a someternos a su autoridad y a honrar a sus representantes, pagando nuestros impuestos y orando. Dios nos llama a orar por el bienestar de nuestras ciudades. Les voy a dar un ejemplo en Jeremías 29:7, y es un ejemplo tremendo, porque ahí Dios le habla a su pueblo cuando se los había llevado a Babilonia por rebeldes. Y vean lo que les dice Jeremías 29:7, por medio del profeta.
les dice a los judíos que estaban en Babilonia como esclavos, como cautivos, como enemigos. Les dice, cuando vayan a aquella tierra a la que yo los desterré, busquen el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y ruéguenle al Señor por ella, porque en su bienestar ustedes tendréis bienestar. Qué tremendo que el Señor les dijo, vayan y oren que Dios castigue a los que los llevaron cautivos. Vayan y oren que les vaya mal. Vayan y oren que vengan desastres sobre aquella nación y aquella ciudad para que ustedes se puedan regresar cuanto antes. No les dijo eso. ¿Qué les dijo? A donde vayan, oren. Oren por el bienestar de esa ciudad. ¿Y qué creen que incluye orar por el bienestar de la ciudad? Pues obviamente incluye orar por el bienestar de los gobernantes de esa ciudad. Así nos lo dice Dios en 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. Este es uno de los versículos de los pasajes tal vez más descuidados de parte de los cristianos. Dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y vean a cuáles menciona, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. No para que nos vaya muy bien y para que seamos muy felices, no, para que podamos vivir en paz, en piedad, o sea, agradándole a Dios y en dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que se salve nuestro presidente. Dios quiere que se salve nuestro gobernador. Dios quiere que se salve nuestro alcalde. Dios quiere que se salve el tránsito que te acaba de multar. Dios quiere que se salven todos los que están en autoridad. Pero Dios quiere que tú ores para que se salven y que des gracias por ellos para que se salven y que supliques por ellos. ¿Lo estás haciendo? Lamentablemente, y ahí confieso que yo también lo he hecho y he ofendido a Dios cuando lo hago. Lamentablemente, muchas veces pasamos más tiempo quejándonos o hasta burlándonos de las fallas y defectos de nuestros gobernantes que orando por ellos. Y los memes y los chistes sobre nuestro presidente están a la orden del día. Yo creo que no hay un día que no salga uno nuevo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo respondió Samuel ante las fallas de su rey. Y él fue el que lo ungió para que fuera rey. Váyanse a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 11. 1 de Samuel 15. Saúl ya había empezado a desobedecer a Dios porque fue un pésimo rey. Le duró la obediencia unos cuantos meses nada más y después empezó a hacer lo que a él le daba la gana. Y vean cómo respondió Samuel en el 15:11. Me pesa, dice, aquí hablando Dios primero, dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y luego vean algo más. Váyanse al versículo 35. Cuando volvió a desobedecer Saúl, Samuel dice en el 35, no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
¿Qué hacía Samuel? ¿Ponía memes en el Facebook por Saúl? ¿Criticaba a Saúl? ¿Juzgaba a Saúl? Lloraba por Saúl. ¿Qué tanto has llorado tú mientras oras por nuestro presidente? Porque no tenemos idea de las presiones que enfrenta. No tenemos idea de los problemas que todo mundo espera que él resuelva. Y sí, comete fallas como tú y como yo. Pero ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Ora y llora por él y por todos los que estén en autoridad. Vamos a pasar a la siguiente sección. Además de que Dios nos manda someternos a nuestras autoridades, también nos manda amar a nuestro prójimo. En los versículos 8 al 10. Pablo ya mencionó varias veces en esta carta la importancia de pagar nuestras deudas, y lo acabamos de ver ahorita aquí, ¿verdad? Nos mostró que con el mundo inconverso tenemos una deuda de compartirles el Evangelio. Con el Espíritu Santo tenemos la deuda de vivir en santidad, de caminar en el Espíritu. Y con el Estado tenemos la deuda de someternos a ellos y de pagar nuestros impuestos. Y tocando el mismo tema, vean cómo Pablo aprovecha el tema de la deuda, de no deberle nadie a nada, para recordarnos de otra deuda más grande que todos tenemos. Y empieza el versículo 8 diciendo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Aquí Dios nos llama a ser meticulosos en pagarle a todos lo que debemos. Y una aclaración: no quiere decir que nunca podemos pedir prestado, porque hay cristianos que interpretan esto como si estuviera diciendo que Dios no aprueba que tú jamás pidas prestado. Eso no está diciendo. Está diciendo que si pides prestado, pagues. Y no pidas prestado de más tampoco, ¿verdad? Y no vivas endeudado con tarjetas de crédito y todo lo demás. Pero lo que nos está diciendo es que no le debamos a nadie nada, sino el amarnos. Nos llama a ser cumplidos en pagar. El Salmo 37:21, no lo lean, pero dice: el impío toma prestado y no paga. Y nos enseña que todos tenemos una deuda diferente a la de los impuestos y diferente a la de la sumisión a las autoridades y diferente a las demás deudas. ¿Saben cuál es la característica de esta deuda? Todos tenemos una deuda que nunca vamos a pagar. ¿Y cuál es esa deuda? Amarnos unos a otros. Nunca la vamos a poder saldar total y definitivamente, porque es impagable. ¿Y por qué es impagable? Porque nunca podemos decir de alguien: ya lo amé bastantito. Es más, lo amé hasta de más. No lo vamos a poder decir de nadie. Los vamos a tener que amar siempre. Y luego, Pablo nos dice aquí que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. En el capítulo 7 ya nos había dicho que por nuestra naturaleza egoísta no podemos cumplir los requerimientos de la ley. Pero Dios hizo por nosotros lo que la ley no podía hacer y nos rescató de la condenación de la ley. ¿Cómo? Pues por la muerte de su Hijo. Y también nos rescató de la esclavitud a la ley por el poder de su Espíritu que mora en nosotros. Vean cómo dice el versículo 3 y 4 del capítulo 8 de aquí de Romanos, nomás repasando lo que ya vimos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya cumplimos la ley, pero ¿cómo es que el amar al prójimo es el cumplimiento de la ley? Pues Pablo nos lo explica ahí en los versículos 9 y 10.
Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás. En la Reina Valera dice, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se resumen todos los mandamientos en el amor al prójimo? Ahí no lo dice también. Porque el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando no cumplimos con los últimos 5 mandamientos del Decálogo, que los menciona aquí Pablo, el no cumplir con cualquiera de ellos siempre significa que le estamos haciendo mal a algunas personas. El homicidio les roba su vida. El adulterio les roba su vida familiar y su honor. El robo les roba sus pertenencias. El falso testimonio les roba su buena reputación. La codicia le roba a la sociedad la paz que resulta del contentamiento. Y todas estas cosas le hacen un mal al prójimo, mientras que la esencia del amor es buscar y hacerle el bien al prójimo. Por eso es que el amor es el cumplimiento de la ley. Algunas personas arguyen que el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos lleva implícito otro requisito. Leen esto y dicen: si Dios quiere que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, quiere decir que Dios me está diciendo que primero me tengo que amar a mí mismo para después poder amar al prójimo. Pero no está diciendo eso. ¿Saben por qué no lo está diciendo? Porque eso es contrario a todo lo que Jesucristo nos enseña. Jesucristo nos enseña: niégate a ti mismo y considera a los demás como más importantes que tú. Lo que nos está diciendo aquí, cuando dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, lo que nos demanda aquí es que amemos a nuestro prójimo tanto como ya te amas a ti mismo, porque todos nos amamos a nosotros mismos más de la cuenta. Espero que ya te hayas dado cuenta de eso. Cuando se toma una foto en grupo y ahí estás tú y la ves por primera vez, ¿a quién es el primero que buscas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos amamos de más. Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí es: así como ya te amas de más. ¿Y cómo nos amamos? Con amor bien sincero. Es la verdad. Con amor bien transparente. Con amor bien abnegado. Hacemos sacrificios tremendos por nosotros mismos. Así quiero que ames a tu prójimo, nos está diciendo el Señor. Yo tengo un amigo que él no ha captado esto y se lo he explicado, pero sigue sin captarlo. No ama a Dios, no conoce a Cristo. ¿Y saben cómo me manda sus correos? Y al final de los correos dice: pone su nombre, yo soy fulano de tal y me amo mucho y los amo mucho. Y cree que está obedeciendo esta parte de la palabra de Dios. Pero en realidad lo que significa es que debemos amar a los demás con un amor tan real y sincero como nuestro egoísta amor por nosotros mismos. Si en verdad amamos a nuestro prójimo, buscaremos hacerle bien y no mal, cumpliendo la ley, a pesar de que nunca pagaremos en su totalidad nuestra deuda de amar. Toda la vida voy a tener una deuda con todos ustedes y todos ustedes van a tener esa misma deuda conmigo y con los demás. Porque ¿quién es nuestro prójimo? ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano en Lucas 10? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿A quién tengo que amar como a mí mismo? Ya sé quién. A mi líder de grupo. Porque es muy buena onda, me cae muy bien. O al Chovi, porque es a todo dar también el Chovi. O a mi suegra. No, a mi suegra quién sabe. Pero a los más santos y más amables, a esos son los que tengo que amar. No, ¿saben qué nos enseñó el Señor en Lucas 10? El samaritano
era odiado para los judíos. Los judíos preferían toparse con un perro que con un samaritano. ¿Y saben qué les enseñó el Señor a los que oyeron esa parábola? Ese samaritano que tuvo compasión de aquel que medio mataron, ese es tu prójimo. Ve y ámalo así tú también. Así debemos amar a todos los que nos rodean. Y eso es cumplir la ley. ¿Estás buscando tú intencionalmente el bien? Porque el amor no nada más es no hacerle mal, es hacerle bien. Ya nos lo dijo en el capítulo 12 también. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso es amar al prójimo, incluyendo al enemigo. Hacer el bien, buscar su bien, sacrificarme por su bienestar. ¿Estás buscando tú amar a los difíciles de amar? Y las aplicaciones más inmediatas de este mensaje, pues son en primer lugar alinear nuestras actitudes hacia nuestras autoridades a lo que Dios nos acaba de hablar y empezar a honrarlas, a respetarlas, a interceder por ellas. Y esto también incluye que obedezcamos todas las leyes que no se oponen a la palabra de Dios, todas, hasta abrocharte el cinturón de seguridad. Es la ley, te guste o no te guste. Y Dios te pide que te sometas a toda autoridad y a toda ley. Y otra aplicación obvia sería que sigamos creciendo en amar a todos nuestros prójimos como un estilo de vida, no solo a los amables y simpáticos, sino a los difíciles de amar, y no solo absteniéndonos de hacerles mal, sino siendo intencionales en buscar hacerles bien. Piensen esta semana en qué bien le pueden hacer a alguien, y si les cae mal, mejor. Piensen a quién pueden bendecir esta semana, pero de una manera tangible, específica, concreta, para poner en práctica lo que Dios nos acaba de hablar. Y a los que batallan para someterse a la autoridad, que a lo mejor están pensando, es que yo no me voy a someter, tú no sabes lo que las autoridades me han hecho. Pues déjame decirte que eso es un síntoma de que tampoco te has sometido a la autoridad de Dios. Y eso te va a traer condenación. Porque ¿sabes qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino y no nada más pagó impuestos. Se sometió a la autoridad de sus gobernantes y del Imperio Romano, aceptando incluso que lo asesinaran. Y se sometió a esa autoridad y los dejó que lo traspasaran y lo escupieran y lo desnudaran y lo crucificaran para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados y de nuestra rebelión y de nuestra tendencia a hacer lo que nos da la gana. Así que los que no están dispuestos a someterse, suplíquenle a Cristo que se sometió por ti a esa muerte. Suplícale que te conceda arrepentirte, porque ya estás bajo condenación y es cuestión de tiempo para que llegue la ira de Dios a tu vida. Arrepiéntete y entrégale tu vida al que ya se sometió a toda autoridad para recibir tu castigo y la ira que tú merecías. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y le voy a pedir al equipo que pase. Señor, a veces pensamos que caminar en el Espíritu se refiere nada más a las cosas de la iglesia o del grupo de casa, Señor, o del evangelismo o de la alabanza o de la Biblia. Pero aquí nos acabas de mostrar de una manera muy clara y concreta que caminar en el Espíritu incluye
someternos a toda autoridad en nuestra ciudad, en nuestro empleo, en nuestro lugar de recreación o en cualquier parte en la que estemos o participemos. Caminar en el Espíritu incluye que paguemos nuestros impuestos, Señor. Caminar en el Espíritu también incluye que en lugar de burlarnos y criticar y juzgar, oremos y respetemos y clamemos por nuestros gobernantes. Ayúdanos, Padre, y perdónanos porque no lo hemos hecho como tú nos lo pides. Ayúdanos a ser diferentes, a transformar nuestra manera de pensar por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu. Y también ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a todo nuestro prójimo, a los fáciles y a los difíciles de amar, como tú quieres que lo hagamos, porque la deuda que tenemos con ellos no se puede pagar. Y ayúdanos a hacerlo motivados por el amor que tú nos demostraste en la cruz. Ayúdanos a ir a los grupos de casa esta semana, habiendo repasado este material, habiendo contestado las preguntas y dejado que tu Espíritu nos redarguya y nos instruya y nos muestre y nos enseñe y nos cambie para ir a convivir y a compartir con nuestros hermanos lo que nos has mostrado por medio de tu palabra, para que todos seamos edificados y transformados y todos caminemos cada vez más en el Espíritu, Señor, y no en la carne. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.